pues unas pinturas que evocan el convento en sus inicios, Lo que hay posterior era cuando ya estaba pues en muy mal estado y casi semiderruido, cuando ya se mandó a derruir totalmente. Y que en esa superficie quedaba comprendida la iglesia y el claustro. La iglesia, que era para el servicio de los frailes y para la asistencia de la población, y el claustro para la habitación de los frailes, pero también para impartir la doctrina cristiana, porque la doctrina cristiana se impartía a manera de catecismo. Eran las enseñanzas que daban los franciscanos juntando grupos de naturales para hablarles del verdadero Dios por quien se vive e ir desmitificando las deidades de piedra, las deidades de la idolatría, como se decía de los antiguos en nuestra patria, y exponerles al mismo tiempo las verdades de la fe católica y apostólica. Y el claustro y el convento no eran solo lo que componían, y la iglesia no eran solo lo que componían el convento, había un cementerio. Esta parte que da un poquito más hacia allá, hacia lo que es prácticamente la calle de Allende, tenía el cementerio, junto con el huerto, porque era muy importante tener un huerto siempre en los conventos, y el cementerio. Era un cementerio que se usaba para los naturales, que en principio también estaba pensado para dar servicio a los frailes, pero luego se reservó exclusivamente para los naturales. En la huerta había sembrados duraznos, nuestro clima lo permite muy bien, o quizás en ese tiempo lo permitía mejor por todos los cambios que ahora hemos tenido, higos, hortalizas y berros. Fíjense que los berros aquí en nuestra zona, pues ahora ya los manantiales se han acabado, pero cuando los hubo eran una delicia, Ese berro, hay uno que es de hoja así más plana, pero hay un berro chinito que es sabrosísimo, que además es una fuente riquísima de hierro. Pues eso se daba mucho en los manantiales de Jalapa, los 4 manantiales de Jalapa. Berros que llamaban los españoles de Castilla, los cuales eran regados, voy a lo que les mencionaba hace un momento, por un manantial llamado de San Cristóbal, el cual se encontraba dentro del predio. Todavía el manantial está, ahora está ya encauzado, entubado. El día que pasé no estaban funcionando las fuentes de Barragán, pero a veces funcionan porque dejan salir por los tubos que han puesto allí el agua de ese manantial. El único pedacito que podemos ver, bueno, ustedes les habrá tocado ver, a mí me toca ver porque a pie no paso por ahí, paso cuando paso manejando por el viaducto, cuando le toca a uno salir a las escaleras del Parque Juárez, ahí todavía hay una parte abierta, y luego yo cuando me ha tocado el alto en los embotellamientos, que es muy frecuente, hasta me quito el cinturón y me alzo un poquito para ver el manantial. Claro, si uno va caminando lo puede ver muy bien. Sigue siendo un agua fresca que todavía se puede tomar si uno se lava bien las manos, con las manos como se tomaba antaño. Recuerden que los manantiales en los pueblos, en nuestros pueblos y en las ciudades también, pues el agua no estaba contaminada, bastaba que uno se lavara las manos y de donde salía, hacía uno esto y bebía uno agua fresca. Y si llenaba uno una botella con esa agua, la primera reacción era que la botella se sudaba por lo frío del agua, muy bien filtrada por la zona calcárea que tenemos en toda esta parte, por lo que fue todavía la erupción del volcancillo. Entonces esa agua que va permeada a través de las capas terrestres sale muy bien filtrada y sigue siendo potable sin recibir ningún tratamiento. Ese edificio del convento parecía una fortaleza. Si ustedes recuerdan lo que hemos visto de las litografías, parece una fortaleza, una construcción alta, así como imponente, muy austera, parecía una fortaleza. Sus muros eran de un espesor descomunal.
Lo que el ingeniero Lachón me contó sobre lo que encontró allí, me decía que efectivamente eran unos muros muy grandes, muy gruesos, de piedra y de cal, reforzados con sólidos contrafuertes. En algunas litografías se ven parte de los contrafuertes, son como esas, voy a usar este término malo, pero como esas retrancaderas que se le ponen a las construcciones en material sólido para evitar que los muros se abran o sufran deterioro con los movimientos de la tierra, y rematados en pequeñas almenas. Las almenas son torres, pero pequeñas, como unos conitos. Todavía algunas construcciones aquí de Úrsulo Galván, el mismo Palacio Episcopal tiene unas pequeñas almenas como en forma de jarrones. Hay por ahí algunas construcciones que todavía conservan almenas, unas pequeñas almenas. Y la obra tenía casi un carácter militar, parecía más que convento y que iglesia, parecía una fortaleza militar, porque los frailes tenían temor del ataque de los naturales. No crean que era muy fácil el asentamiento en un principio, que dijeron los frailes, ay, pues sí, ya llegamos y nos aplauden, y los naturales, bienvenidos, vengan, aquí en nuestras tierras, métanse. Pues les respetaban porque traían fuerza, pero les tenían ganas a los frailes. No crean que los veían de entrada así como gente muy buena, después fueron cambiando. Pero de entrada fue difícil el paso y la conquista, como lo marca nuestra historia de México. Dando un salto para el año de 1609, existía anexo al convento una pequeña capilla. Se hizo una capilla aparte de la que estaba en el convento, con una dotación de muy mal gusto. Quiero decir que era una cosa rústica y no bien planeada, la cual los frailes confiaron a la cofradía de las ánimas del purgatorio, de los vecinos de Jalapa. ¿Por qué esto? Todas las cofradías, las hermandades, las asociaciones que tenemos y que tuvimos en la Nueva España, y ahora todavía lo que quedan de restos de eso en México, nos llegaron de España. Vaya, si México mayoritariamente es católico, digo mayoritariamente, no todo, es porque los conquistaron los españoles. Si hablamos castellano, se debe a eso. Si nuestro mestizaje y color de piel es como es, pues se debe a los conquistadores. Si nuestro modo de vestir es como es, porque se debe a los españoles. Si hubieran sido otros los conquistadores, seríamos de otra manera. La cofradía que pusieron aquí en primer lugar fue la cofradía de las ánimas del purgatorio, que en España sigue teniendo en muchas parroquias fuerte presencia. Parte de esas cofradías a veces las vemos actualmente por la televisión, o quienes pueden lo han ido a ver en vivo, en lo que se llama la celebración de la Semana Santa, especialmente en Andalucía, pero no exclusivamente, porque la Semana Santa se celebra en toda España con ese tipo de presencia de grupos eclesiales que siguen siendo remembranza de aquel pasado histórico. Entonces la dedicaron a la cofradía de las ánimas del purgatorio, y las tareas ordinarias del convento eran las de impartir los sacramentos, proporcionar asilo a los enfermos e impulsar la evangelización en las provincias de los alrededores de Jalapa. ¿Cuáles eran esas provincias? Bueno, las que siguen siendo actualmente satélites de Jalapa, y voy a mencionar algunas, otras se me van a escapar, ustedes las tienen presentes. Naolinco, Coahuatzintla, estoy hablando de los antiguos, Tlacolulan, Jilotepec, Jico, Izhuacán de los Reyes, de las más antiguas, pero hay más. Chiconquiaco, que fue un asentamiento también muy antiguo, y otras más, de los pueblos que actualmente son ciudades. Coatepec me faltaba,
que siguen siendo satélites de Jalapa. Ya ahí empezaban a formarse como filiales de la fundación del convento de San Francisco. Y desde aquí los 4 frailecitos que había atendían esas provincias que se llamaban de Jalapa. Entre los primeros frailes hubo uno muy célebre, Fray Alonso de Santiago, así se llamaba, y Fray Buenaventura de Fuenlabrada. Aquí tenemos, vamos, la denominación española, de Santiago de Compostela. Era compostelano, sin duda, que ese Fray Alonso. Y Fray Buenaventura de Fuenlabrada, otra población, Fuenlabrada. El templo del convento de San Francisco tenía su frente mirando hacia el poniente, hacia lo que actualmente es la calle de Úrsulo Galván. Así lo tenemos en las litografías, yo he visto por ahí algunas. Y la parte posterior o altar mayor la tenía hacia el oriente, aproximadamente hacia la mitad del actual Parque Juárez. De manera que entre el templo y la acera de enfrente se formaba un tianguis donde los indígenas vendían cosas al aire libre. ¿Qué vendían? Productos del campo, productos de alfarería, lo que producían. Y también ese tianguis llegaba hasta las casas consistoriales. Las casas consistoriales estaban donde actualmente está el Palacio de Gobierno, un poquito más hacia allá, frente a la actual catedral. Hasta ahí se extendía ese tianguis indígena. Y junto al convento se formó también una plazoleta que dio albergue a un hospital que se llamó de la Inmaculada Concepción. Aquí empieza ya a entrar la Inmaculada Concepción, que va a llegar luego pues a la catedral, donde actualmente es la Plaza Lerdo. Ahí había un hospital que recibió el nombre de la Inmaculada Concepción. En lo que es la Plaza Lerdo, cuando la Avenida Enríquez se llamaba la Calle Real. Recuerden que en todas las fundaciones españolas había una calle principal a la que siempre se le llamaba la Calle Real. Yo soy de Jico y en mi tierra lo que actualmente es la calle Hidalgo, que es la calle principal, la que llega hasta la parroquia, todo el mundo conoce ese pueblo. Cuando yo era niño, pues sí se llamaba Hidalgo, pero todo el mundo decía, ¿dónde vives? En la Calle Real. O de la Calle Real 2 cuadras para allá, o de la Calle Real tanto. La Calle Real siempre es la referencia de las fundaciones españolas en la Nueva España para hacer alusión con el nexo del rey, porque su majestad era el que imperaba en esas nuevas tierras conquistadas. Las aguas del manantial de San Cristóbal, que bajan por esta parte, regaban el huerto del convento. Los frailes la aprovechaban con ayuda de los indígenas para regar las hortalizas, todos los sembradíos. Y desembocaban a la actual calle de Barragán, siguen desembocando allí, a la actual calle de Barragán, y correspondían al manantial, como les dije hace un momento, que los indígenas llamaban de Tecuanapa. Está Techacapa, está Jalitic, los 4 lados. Ya pasado el tiempo, en la época contemporánea, el convento sirvió para alojar a tropas en la Guerra de Independencia. Se alojaban aquí las tropas de los insurgentes y a veces también de los realistas, dependiendo de quién lo tomara. Así como para celebrar en él sesiones del Congreso. El Congreso incipiente, cuando empezaba a consumarse la independencia, a constituirse las provincias en estados y hacer toda una serie ya de organización política que